este momento a la parte final de este alegato en representación de Ramón Casco con el análisis jurídico de los hechos y las pruebas que fueron abordados por mis colegas y que pudimos conocer durante este juicio oral y público, incluyendo por supuesto la prueba documental que fuera incorporada. De todas maneras, es relevante a la hora de abordar las reglas del derecho internacional de derechos humanos que obligan al Estado argentino en relación con el caso, volver brevemente al contexto en el que ocurrieron los hechos, siguiendo la descripción que hacía el doctor Maciel, así como el fiscal, y seguramente complementarán el resto de las querellas. Lamentablemente, el sometimiento de Franco Casco a salvajes torturas en una comisaría en la ciudad de Rosario no fue una casualidad, sino que, como decíamos, fue un caso más dentro de un patrón de conducta de la policía de la provincia de Santa Fe, pero también de otras policías en Argentina. Si bien menos masivo, el uso de la desaparición forzada de la víctima como manera para lograr la impunidad tampoco es excepcional y ocurre en muchas provincias del país, y esto explica también la decisión del Congreso Nacional de entender que la desaparición forzada debe ser un delito federal, por la responsabilidad del Estado federal cuando estos hechos ocurren, pero también para garantizar una investigación de oficio, inmediata, exhaustiva e imparcial, así como su juzgamiento alejado de todo tipo de presiones por parte de los involucrados, que por definición son parte de la estructura estatal. Es importante entonces detenerse y decir esto con claridad en esta instancia. El tribunal está juzgando un crimen de Estado. Decía que las torturas y la desaparición forzada de Franco no fueron una casualidad. El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, que es el órgano, como ustedes bien saben, que tiene la misión de velar por el cumplimiento de la Convención para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en su primer examen a Argentina, en noviembre del año 2013, es decir, menos de un año antes de la desaparición de Franco, llamó la atención del Estado al expresar su preocupación, voy a citar, por la existencia en la actualidad de nuevos casos de desaparición forzada, de los cuales son víctimas particularmente personas jóvenes en situación de extrema pobreza y marginación social. Estas desapariciones son realizadas aplicando métodos policiales violentos, haciendo un uso arbitrario de la detención y utilizando la desaparición como un método para encubrir los delitos cometidos y procurarse la impunidad. Parece una premonición menos de un año antes de estos hechos y no puede más que ser una descripción conocida por todos quienes estuvieron en la audiencia en este juicio oral y público. En base a esa observación, el comité recomendó al Estado adoptar todas las medidas que resulten necesarias e incrementar los esfuerzos con miras a combatir eficazmente estas formas contemporáneas de desaparición forzada y promover reformas institucionales en el seno de los cuerpos policiales para erradicar la violencia y asegurar que los policías responsables de estas violaciones sean debidamente investigados, enjuiciados y sancionados. La cita es CEDC/ARG/CO/1. El comité también había observado en ese documento, en esa decisión de noviembre del año 2013, con preocupación información sobre casos recientes de desaparición forzada que no han sido investigados de manera debida, particularmente casos en los que hubo un retraso injustificado en el inicio de las investigaciones o en los que no se investigó a todas las personas supuestamente involucradas en el delito. Y por lo tanto, en sus recomendaciones instó al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que las investigaciones de todos los casos de desaparición forzada sean exhaustivas e imparciales y se realicen diligente y eficazmente, aun cuando no se haya presentado denuncia formal, así como que las investigaciones continúen hasta que se establezca la suerte o se determine el paradero de la persona desaparecida. Son los parágrafos 16 y 17 de las observaciones finales del comité. También el comité se había mostrado preocupado en ese mismo año por la falta de un control suficiente y adecuado sobre la actuación de las personas responsables de efectuar el registro en comisarías de policía y en los centros de detención, y por informes que dan cuenta de que no en todos los casos los registros son completados y o actualizados de manera adecuada. Es el parágrafo 28 de la decisión del comité. Por lo tanto, podemos decir en esta instancia que el comité lo advirtió a tiempo en el caso de Franco, pero la policía de Santa Fe, el Estado provincial y el Estado nacional, todos responsables por la falta de prevención, desoyeron la advertencia. El enjuiciamiento y la sanción, por supuesto, son tarea de este tribunal.
El derecho internacional que obliga a la Argentina en relación con las desapariciones forzadas ha desarrollado precisamente normas preventivas que es importante traer en esta instancia del juicio al valorar jurídicamente los hechos y las pruebas. Estas normas se han establecido precisamente frente a la práctica de la desaparición forzada en Argentina, en la región e inclusive en todo el mundo. En la audiencia estuvo presente como testigo experto Bernard Duhem, ex presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, y se explayó al respecto, frente a las preguntas de esta parte. Explicó Duhem que la Convención Internacional, me voy a referir a partir de ahora como Convención Internacional a la Convención del año 2006, exige a los Estados en su artículo 17 el mantenimiento de registros oficiales y o expedientes actualizados de las personas privadas de libertad que bajo requerimiento serán rápidamente puestas a disposición de toda autoridad judicial o de institución competente. Y exige que esa información contenga al menos los siguientes elementos: la identidad de la persona privada de libertad, el día, la hora y el lugar donde la persona fue privada de libertad y la autoridad que procedió a la privación de libertad, la autoridad que decidió la privación de libertad y los motivos de esta, la autoridad que controla la privación de libertad, el lugar de privación de libertad, el día y la hora de admisión en el mismo y la autoridad responsable de dicho lugar, los elementos relativos a la integridad física de la persona privada de libertad, en caso de fallecimiento durante la privación de libertad, las circunstancias y causas del fallecimiento y el destino de los restos de la persona fallecida, el día y la hora de la liberación o del traslado a otro lugar de detención, el destino y la autoridad encargada del traslado. La Convención Interamericana, que fue incorporada a la Constitución Nacional, es decir, que estamos hablando de derecho constitucional, en Argentina establece una norma similar exigiendo los registros oficiales en su artículo 11. Como han descrito mis colegas, los requisitos de registro exigidos por la Convención fueron falseados y como síntoma en ellos se pueden observar irregularidades flagrantes. El artículo 21, de nuevo, de la Convención Internacional de 2006 establece que cada Estado parte tomará las medidas necesarias para que la liberación de una persona se efectúe con arreglo a modalidades que permitan verificar con certeza que ha sido efectivamente puesta en libertad. Los Estados partes adoptarán asimismo las medidas necesarias para garantizar la integridad física y el pleno ejercicio de sus derechos a las personas en el momento en que sean liberadas, sin perjuicio de las obligaciones a las que puedan estar sujetas en virtud de la legislación nacional. Este artículo tiene su correlato casi idéntico en el artículo 11 de la Declaración de Naciones Unidas de 1992, también sobre desapariciones forzadas. Como explicó Duhem en su testimonio, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas que presidió ha documentado en todo el mundo desapariciones de personas detenidas en estaciones de policía, en comisarías. En este tipo de casos se ha identificado como patrón la alegación de las autoridades de que la desaparición ocurre inmediatamente después de haber sido liberada la persona, y ello ha generado la necesidad de que se prevean las normas establecidas en los artículos 21 de la Convención y 11 de la Declaración. Como se ha descrito, todas estas normas del derecho internacional fueron violadas por los policías de la Comisaría Séptima de Rosario, acusados en este juicio. No porque no existieran normas locales sobre el registro de las personas detenidas y sobre los deberes y responsabilidades de los funcionarios policiales, como detalló sobradamente el fiscal en su alegato. Como el tribunal seguramente ha advertido hasta acá, esta querella, en representación de Ramón Casco, entiende que las pruebas producidas en el debate han confirmado la hipótesis acusatoria. Por lo tanto, entendemos que Franco Ezequiel Casco fue víctima de tortura seguida de muerte y de desaparición forzada seguida de muerte, de acuerdo a lo establecido en los artículos 144 ter, 144 quater y 144 ter del Código Penal. También que hubo funcionarios policiales que llevaron adelante maniobras de encubrimiento de los hechos y que se cometieron una cantidad importante de conductas delictivas por parte de los policías acusados, muchas de las cuales quedan subsumidas en el delito de desaparición forzada. Es relevante destacar que la desaparición forzada de personas, más allá de su regulación en el Código Penal, tiene una base normativa, constitucional y convencional a partir de la ratificación por parte del Estado de la Convención Interamericana y de la Convención Internacional que mencionaba anteriormente. No tiene sentido en este momento mencionar las leyes que las aprobaron o que las han ratificado, porque son conocidas por el tribunal. Es relevante hacer hincapié en que la protección contra las desapariciones forzadas incluye una multiplicidad de bienes jurídicos que exceden la libertad personal. Y el daño causado por este horrendo delito, cometido de manera sistemática
y generalizada durante la dictadura cívico-militar en Argentina, afecta también a una multiplicidad de personas. De allí que prevea una escala penal elevada y que las normas internacionales exijan que la conducta, me voy a detener acá, sea punible con penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad. Me refiero a una norma que está incluida en los artículos 3 de la Convención Interamericana y 7.1 de la Convención Internacional. Me detengo justamente en particular en esta norma porque resulta aplicable a la labor que debe realizar este tribunal en esta instancia. Desde el punto de vista normativo, la Convención Interamericana en su preámbulo ha considerado que la desaparición forzada viola múltiples derechos esenciales de la persona humana de carácter inderogable, tal como están consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por su parte, la Declaración de Naciones Unidas para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 1992, el primer instrumento internacional que reguló la materia, en su artículo 1.2, establece que todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye una violación de las normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas ni otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola además el derecho a la vida o lo pone gravemente en peligro. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado en el caso Chita Inés contra El Salvador, pero también en muchísimos otros casos, que al analizar un supuesto de desaparición forzada se debe tener en cuenta que la privación de la libertad del individuo solo debe ser entendido como el inicio de la configuración de una violación compleja que se prolonga en el tiempo hasta que se conoce la suerte y el paradero de la víctima. El análisis de una posible desaparición forzada no debe enfocarse de manera aislada, dividida y fragmentada solo en la detención o la posible tortura o el riesgo de perder la vida, sino más bien el enfoque debe ser en el conjunto de los hechos que se presentan en el caso. En concreto, la Corte Interamericana ha establecido en su cuantiosa jurisprudencia sobre desapariciones forzadas en el continente que este delito vulnera los derechos a la vida, a la libertad personal, a la integridad personal y al reconocimiento de la personalidad jurídica. Cito como ejemplos de una muy variada jurisprudencia los casos Velázquez Rodríguez, por ser el primero, también citado por la Fiscalía, y el caso Torres Villacura, por haber sido condenada la Argentina en ese caso, y además porque se trata de un caso con grandes similitudes con el caso que el tribunal está juzgando, inclusive con 2 sentencias de condena a policías responsables de la Comisaría Primera de Comodoro Rivadavia por parte de la Justicia Federal de esa ciudad, confirmadas por la Cámara Federal de Casación Penal, la primera de las sentencias también confirmada ya por la Corte Suprema. Y precisamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha seguido la jurisprudencia de la Corte en esta materia al considerar que la desaparición forzada constituye una de las prácticas más graves y crueles violaciones de los derechos humanos, pues no solo produce una privación arbitraria de libertad, sino que pone en peligro la integridad personal, la seguridad y la propia vida del detenido. Además, le coloca en un estado de completa indefensión, acarreando otros delitos conexos. De ahí la importancia de que el Estado tome todas las medidas necesarias para evitar dichos hechos, los investigue y sancione a los responsables y además informe a los familiares del paradero del desaparecido y los indemnice en su caso. Es el párrafo 65 del voto del juez Maqueda en la sentencia en el caso Simón de 2005. Entre los bienes jurídicos que protege la prohibición de la desaparición forzada y su consiguiente sanción penal se encuentran también los derechos de los familiares de los desaparecidos. En este sentido, es de suma trascendencia para esta querella señalar que Ramón Casco y los otros familiares de Franco deben ser considerados víctimas de las conductas desplegadas por los imputados, tal como lo establece el artículo 24 en su primer párrafo de la Convención Internacional. Dice el artículo 24, párrafo 1, se entenderá por víctima la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada. La prohibición de la desaparición forzada ha sido además reconocida como un precepto de ius cogens, es decir, de carácter imperativo para los Estados. Este reconocimiento tiene nuevamente también base normativa como jurisprudencial. En el primer sentido, el preámbulo de la Convención Interamericana establece que la desaparición forzada viola múltiples derechos esenciales a la persona humana de carácter inderogable, tal como están consagrados en los instrumentos antes mencionados.
En su articulado confirma ese concepto al establecer en su artículo 1A la prohibición aún en periodos de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales. Por su parte, la Convención de Naciones Unidas sigue el mismo lineamiento en su artículo 1.2, ampliando la ejemplificación de circunstancias excepcionales en las que este principio continúa inderogable. Inclusive, en materia de derecho internacional humanitario, también se ha establecido la prohibición de la desaparición forzada como una regla de derecho internacional consuetudinario, tal como lo establece la regla 98 de la lista de las normas consuetudinarias del derecho internacional humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja. Esta norma de derecho consuetudinario surge del efecto cumulativo de otras normas del derecho internacional humanitario, a saber, la prohibición de la privación arbitraria de libertad, que es la regla 99, la prohibición de la tortura y otras penas inhumanas o crueles, que es la regla 90, la prohibición de la privación arbitraria de la vida, regla 89, los requisitos relacionados al registro, visitas y transmisión de información de los detenidos, reglas 123 y 124, el respeto a la vida en familia, regla 105, y a proveer a la familia de información sobre el destino de la persona privada de libertad, regla 117. Es decir, que aún en las guerras están prohibidas la práctica que está juzgando este tribunal. A nivel jurisprudencial, la Corte Interamericana ha establecido que la práctica de desaparición forzada implica un craso abandono de los principios esenciales en que se fundamenta el sistema interamericano de derechos humanos, y tanto su prohibición como el deber correlativo de investigar y eventualmente sancionar a los responsables ha alcanzado también el carácter de ius cogens, caso Rochac Hernández, caso Hellman, caso Goiburú, entre muchísimos otros. Voy a pasar a la tipicidad, y en relación a la tipicidad, los instrumentos internacionales en la materia arrojan luz al definir a la desaparición forzada sobre una estructura de 3 elementos típicos. El primero, que la víctima haya sido privada de libertad. El segundo, que haya participación directa o indirecta de agentes del Estado en esa privación de libertad. Y el tercero, que de la privación de la libertad se siga la negativa a reconocerlo o el ocultamiento del paradero o la suerte de la persona desaparecida. Los 3 instrumentos internacionales hasta ahora citados, los 3 instrumentos especializados en materia de desaparición forzada, coinciden en este sentido. Cito por su mejor claridad expositiva el artículo 2 de la Convención Internacional de 2006. Los legisladores argentinos siguieron, de hecho, de manera explícita la definición del tratado al introducir el tipo en el Código Penal en 2011 a través del artículo 143 ter. En la ley justamente que hace estas modificaciones en el Código Penal, pero también en el Código Procesal Penal, dice explícitamente que el articulado en el Código Penal, este articulado se hace como implementación de estas convenciones. En relación con el primer elemento típico, los instrumentos internacionales son claros al definir que la privación de la libertad no tiene que ser ilegal al inicio, sino que esa privación puede iniciarse de manera legal y entrar lógicamente en la ilegalidad luego con la ocurrencia de las circunstancias, sobre todo del último elemento del tipo, es decir, las conductas de ocultamiento de la suerte o el paradero o de negación de información. En este sentido, la Convención Internacional ejemplifica con mecanismos legales e ilegales como el arresto, la detención, el secuestro, y lo amplía agregando la fórmula o cualquier otra forma de privación de la libertad. La Convención Interamericana se refiere a una privación de la libertad cualquiera que fuere su forma, y la misma fórmula aparece en el artículo 142 ter del Código Penal. El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas abordó este aspecto en su comentario general sobre la definición de las desapariciones forzadas, donde especificó que la desaparición forzada puede iniciarse con una detención ilegal o con un arresto o detención inicialmente legal. Es decir, que la protección de la víctima contra la desaparición forzada debe resultar efectiva contra la privación de la libertad, cualquiera que sea la forma que ésta revista, y no limitarse a los casos de privación ilegal de la libertad. Me he detenido en esta explicación que parte de la propia definición prevista en el Código y los tratados, es decir, que no tiene demasiado misterio, solo porque el acusado Álvarez, en su última ampliación de indagatoria, hizo hincapié como punto defensivo en que la detención de Franco había sido legal inicialmente. Además de que, según se ha probado, ello no es cierto, tampoco tendría relevancia típica. De hecho, como lo describió el doctor Maciel, todos los elementos probatorios indican que Franco Casco fue detenido de manera ilegal, sin causa que la justificara, siendo una práctica policial asentada en la comisaría séptima de salir de cacería por la jurisdicción.
Los policías, teniendo como objetivo a jóvenes que salían de boliches o que se encontraban en las inmediaciones de las terminales de tren o colectivo, obrando con un sesgo evidentemente discriminatorio. La detención de Casco se hizo por AA. Se lo alojó en la jaulita donde iban los detenidos por AA. Una de las policías, cuando Franco se quejaba, lloraba y pedía explicaciones sobre su situación, le decía que estaba por AA. Y como en la mayoría de los casos de detenciones por averiguación de antecedentes, como explicó con lujo de detalle el fiscal en su análisis de los libros de la comisaría, y a su explicación me remito, la detención de Franco no fue registrada. Y si Franco no hubiera muerto durante la tortura, posiblemente hubiera salido en libertad sin ningún tipo de registro en la comisaría séptima. Posiblemente 12 horas después de su detención, como contaron sus experiencias los testigos Navarro, Maidana, Lemos y Ruiz. Por supuesto, más allá de los requisitos establecidos en el artículo 10 bis de la ley 7.395 del 75 de la provincia, rara vez formalizados según los libros de la comisaría. Por eso no había en la comisaría séptima ningún registro de la privación de libertad de Franco hasta que comenzaron las maniobras de ocultamiento y se pretendió documentar falsamente su detención y su posterior falsa libertad, para fabricar su detención el 7 de octubre, manipulando al fiscal de flagrancia con información falsa y ocultando de ese modo la detención y torturas ocurridos entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de octubre del año 2014. Son numerosos los elementos probatorios que indican que Franco estuvo privado de su libertad en la comisaría séptima. En particular, las fotos tomadas por personal de la comisaría en la que se lo ve golpeado y los testimonios de las personas allí detenidas. Esto más allá de los numerosos elementos registrales falseados, que si bien no deben ser tomados como veraces, su propia falsificación tiene un alto valor probatorio. Y en lo que a este elemento respecta, me refiero al primer elemento típico, demuestran el paso de Franco por la comisaría, así como también permiten probar la necesidad de ocultar una variedad de conductas ilícitas, como las torturas, la muerte y la posterior desaparición del cuerpo de Franco al arrojarlo a las aguas del río Paraná. El segundo elemento típico requiere que haya alguna forma de participación de funcionarios estatales en la desaparición, sea directa o indirectamente. En términos normativos, que el ilícito sea obra de agentes del Estado o de actores no estatales que obren con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. En el caso no se requiere tampoco ningún esfuerzo probatorio en relación con este segundo elemento, en razón de que todas las personas que se imputan hasta el momento, con excepción de Crespo, resultan ser agentes del Estado. Lo son los policías de la comisaría séptima, la médica Celaya, y lo son también los agentes de asuntos internos. En relación con Crespo, resulta evidente que si bien es un agente no estatal, como se lo denomina en el derecho internacional, obró en connivencia con agentes estatales, como el subcomisario Álvarez, a quien le hizo un aporte indispensable para la falta de documentación de la detención de Franco, como si hubiera ocurrido durante el mediodía o primeras horas de la tarde del 7 de octubre. Se trata, de hecho, de uno de los elementos centrales de la maniobra de ocultamiento. Si bien ha llegado a juicio exclusivamente por falso testimonio, entendemos, como lo hemos hecho en el pedido de imputaciones durante la instrucción, que su obrar fue un aporte indispensable a la desaparición forzada de Franco. El tercer elemento típico de la desaparición forzada es el que de alguna manera caracteriza el delito y lo diferencia de otros delitos contra la libertad. Este elemento se puede dar de dos formas: a través del ocultamiento de la suerte o el paradero de la víctima, o a través de la negativa a reconocer la privación de la libertad. Ambas modalidades admiten conductas activas u omisivas. Por ejemplo, se puede ocultar el paradero falseando un acta u omitiendo un registro, y se puede negar la privación de la libertad dando información falsa o mintiendo u omitiendo informar teniendo el deber de hacerlo. Es importante mencionar que el tipo penal exige estas formas de manera disyuntiva, es decir, que alcanza para la configuración del tipo con que haya negativa a reconocer la privación u ocultamiento de la suerte o paradero. Por eso aparece, por supuesto, la palabra o en el artículo 142 ter. Como en el caso, se pueden dar conductas que encuadren en ambos supuestos. La realización de las conductas que prohíbe genera un mayor daño a los bienes jurídicos que otros injustos penales, lo que justifica las diferencias en las penalidades previstas. Como decía antes, punible con penas que tengan en cuenta su extrema gravedad, dice la Convención Internacional, y explica, por supuesto, en conjunción con los otros dos elementos, la ampliación de la protección jurídica a personas que, sin ser la persona desaparecida, hayan sufrido un perjuicio directo como consecuencia de la desaparición forzada. Como se señalaba, en particular los familiares y otros allegados cercanos a la persona desaparecida
cargan con la angustia y un sufrimiento adicional por la imposibilidad de encontrar a la víctima, y todo el proceso de búsqueda implica una variedad de daños físicos, psicológicos y económicos. Durante el juicio se ha podido probar la ocurrencia de diversas conductas de los imputados que encuadran en las distintas modalidades de este tercer elemento. La más evidente es el hecho de que se haya arrojado el cuerpo al río Paraná con el objetivo de desvincular los hechos delictivos de los propios funcionarios policiales y evitar que el cuerpo apareciera como modo de garantizarse impunidad, que es precisamente uno de los caracteres que definen a este atroz delito de desaparición forzada. Vamos a señalar las siguientes conductas que se probaron en el caso, que son precisamente atribuibles a los distintos acusados a los que se asigna responsabilidad. La falta de registro de la detención de Franco la noche del 6 de octubre y de su ingreso a la comisaría por averiguación de antecedentes. La negativa a brindar información sobre los hechos a los familiares de Franco cuando lo fueron a buscar, en numerosas oportunidades en la misma comisaría séptima. Me remito a las declaraciones brindadas en el debate por Ramón Casco, Roque María Casco y la declaración testimonial incorporada por lectura de Elsa Godoy. La falsa registración de la detención el 7 de octubre, elaborada a partir de la supuesta denuncia de Daniel Crespo, que implicó una variedad de conductas configurativas también de otros delitos que se subsumen en el delito de desaparición forzada, como la falsificación de numerosos documentos públicos, que voy a mencionar algunos de ellos: el sumario policial completo, que incluye el acta de detención, el libro memorándum de guardia, completado luego de los hechos con información falsa, el informe médico de la doctora Celaya, que además no fue incorporado al sumario remitido al doctor Campos el 9 de octubre de 2014, sino que fue remitido con posterioridad a partir de la intervención de Asuntos Internos, el libro de la División Medicina Legal, el acta de lectura de Derechos y Libertad. Se documentó el falso procedimiento para buscar el domicilio de Franco. Se informó falsamente al fiscal de flagrancia, el doctor Campos, haciéndole a la propia Fiscalía iniciar un falso procedimiento penal por flagrancia. Se brindaron testimonios falsos como los de Crespo y Celaya. Se destruyó prueba con la intención de eliminar evidencias que demostraran que Franco había pasado por la comisaría séptima la noche del 6 de octubre y que estaba golpeado. Por ejemplo, a través del borrado de las fotografías del celular de oficial Acosta, como lo señalaron el fiscal y el doctor Maciel el día de ayer. El informe de la DATIP, del Ministerio Público Fiscal, dio cuenta de que las fotos no habían sido tomadas por ese celular, sino recibidas vía WhatsApp y luego borradas. De esa manera se pudo ocultar la información sobre la fecha y la hora en que las fotos fueron tomadas, que era lo que especialmente les interesaba a los policías acusados. Se intentó mostrar, a partir del encargo que le hizo Álvarez al policía Saucedo, que Franco estaba vivo y que había salido de la comisaría a partir de la elaboración de los sucesos relacionados con su supuesto paso por la iglesia de la calle Caferata 521. Se probó durante el juicio que Saucedo además amenazó al testigo Maidana cuando recuperó su libertad, aunque este hecho no es constitutivo de la desaparición forzada, sino una maniobra de encubrimiento y amenazas. También se intentó dar credibilidad a la falsa historia oficial a partir del supuesto llamado anónimo recibido por la agente Yamila Valdés. Me refiero a la documentado a foja 172 del expediente principal. En relación con el aspecto subjetivo del tipo de desaparición forzada, entendemos que todos los policías obraron con dolo. Esta particular figura implica habitualmente, así como en el caso concreto, una distribución de tareas, o la comisión de conductas típicas por acción u omisión por distintas personas sin necesidad de que cada autor o partícipe ejecute todas las conductas que configuran el delito. Así, hay imputados que privaron a Franco de su libertad, otros lo mantuvieron en cautiverio, omitieron llevar adelante los registros que les eran impuestos por deber, fraguaron una detención inexistente y luego armaron un sumario falso, amenazaron a potenciales testigos, otros dieron información falsa a las autoridades judiciales para obtener como resultado una orden de libertad, borraron fotos, limpiaron posibles rastros en el lugar donde Franco había estado detenido, otros negaron información cuando se acercó a la familia a preguntar por el paradero. Varias de estas conductas, que no son exhaustivas de las conductas que se han probado, las estoy planteando de manera ejemplificativa, fueron cometidas por una misma persona. Algunos de los acusados solamente cometieron una de ellas. Lo que es común a todos ellos, a todos los acusados, es que omitieron dar información sobre el paradero de Franco durante los 24 días que duró su desaparición forzada. Esto que describimos en relación con los hechos del caso es lo que la doctrina ha denominado coautoría funcional o reparto funcional de tareas.
Como ocurre también con el delito de torturas, y explica con claridad Daniel Rafecas, la experiencia indica de un modo constante que se trata de una empresa criminal, en donde son casi siempre varias las personas que actúan con un claro reparto de roles. Y sigue, en la realización conjunta de este delito es posible la coautoría entre uno o varios autores comisivos y uno o varios por omisión, ya que realizan el mismo tipo penal e infringen un deber común de custodia o protección cuya vulneración los hace a todos coautores. En la desaparición forzada, además, se suman los deberes de registrar a la persona desaparecida de acuerdo a lo establecido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos reseñado hace algunos minutos y de brindar información sobre su suerte y paradero. Es aplicable al caso también el concepto de autoría sucesiva, explicado en la sentencia del Tribunal Oral Federal de Neuquén en la causa por tortura agravada justamente por la muerte de Argentino Peloso Iturri, que fue resuelta el 20 de marzo de 2019 y es citada por el trabajo de Bombini y Di Iorio. Dijo el tribunal en esa sentencia con cita de Bacigalupo que la coautoría sucesiva se da cuando una persona toma parte de un hecho cuya ejecución ya se ha iniciado y ensambla su actuación con la de quienes vienen interviniendo en el hecho para lograr su consumación. No se requiere de un acuerdo expreso para tal fin, basta con que alguien decida ensamblar su aporte a la empresa criminal y que quienes la venían desarrollando lo adviertan y consientan la incorporación. De esta manera, se evidencia que el acuerdo como requisito de la coautoría no ha de ser necesariamente previo y que la autoría conjunta no implica que cada uno de los autores deba realizar la totalidad de la conducta típica, sino la función acordada en el reparto de roles ejecutivos. Por supuesto, lo que exige la norma es que realizar cada una de las conductas los policías supieran que un joven había sido detenido por averiguación de antecedentes la noche del 6 de octubre, que había ingresado sin ser registrado, como ocurría habitualmente, había sido salvajemente golpeado, que había muerto en la comisaría y que se había decidido hacerlo desaparecer para no tener que enfrentar las consecuencias de los graves delitos que habían cometido. Como explicó el doctor Penici ayer, las pruebas del juicio han dejado en claro que los policías que estaban en la comisaría y quienes fueron llegando el día 7 y que cometieron cada una de estas conductas sabían lo que había ocurrido. Era imposible no saberlo. Se escuchaban los gritos al punto de despertar a las personas detenidas. Los propios detenidos sintieron alboroto, vieron cómo varios policías se acercaron a la jaulita, escucharon recriminaciones entre ellos. Hubo que limpiar la jaulita o el incomunicado, como los distintos nombres que sabemos ahora por el cual se lo llamaba. Tuvieron que sacar el cuerpo de la comisaría y luego comenzaron los reclamos y pedido de información de los familiares de la propia comisaría, en la propia comisaría. El tipo penal del artículo 142 ter prevé un agravante cuando resulte la muerte de la víctima. Voy a volver sobre este punto en unos minutos luego de argumentar sobre la tortura que se infligió a Franco. La normativa internacional en la materia y la jurisprudencia son claras en relación con la caracterización de la desaparición forzada como un delito continuado. Así lo establecen los artículos 8, párrafo 1b de la Convención, el 17.1 de la Declaración y el 3º de la Convención Interamericana, que además establecen que su cese está dado por el establecimiento del destino o paradero de la víctima. La significancia jurídica de este elemento en el caso está dada principalmente por la necesidad de diferenciar conductas de ocultamiento anteriores al cese del delito de aquellas que hubo con posterioridad, que entonces deberían ser calificadas como encubrimiento y no como desaparición forzada. En este sentido, esta querella entiende que la desaparición forzada de Casco se siguió cometiendo hasta el momento en que el cuerpo fue hallado en el río Paraná el 30 de octubre de 2014 y fue reconocido por Ramón Casco y Elsa Godoy, padre y madre de Franco. Ello a pesar del resultado negativo del primer entrecruzamiento genético, que como explicó el doctor Maciel y surge también evidente de las declaraciones en el juicio de los doctores Canónaco y Corach, obedeció a una maniobra de cambio de la muestra ósea, lo que requirió de una reexhumación que generó un sufrimiento superlativo a la familia que debe ser esclarecida y sus responsables sancionados. Entendemos que más allá de este evento, el reconocimiento de Ramón y Elsa a través del tatuaje en el brazo fue suficiente para la identificación del cuerpo de Franco y terminó con su desaparición forzada, más allá de la
incertidumbre regenerada a partir del evento descripto. Es imprescindible entonces ahora detenernos en el análisis de cuándo se inició la desaparición forzada de Franco. La respuesta obvia, luego del análisis anterior, es que la desaparición forzada se comenzó a ejecutar como delito continuado cuando se reunieron los 3 elementos típicos. En este sentido, es relevante mencionar que los mecanismos especializados de protección contra las desapariciones forzadas a nivel internacional, esto es el Grupo de Trabajo y el Comité contra la Desaparición Forzada ya mencionados, han sido muy claros al afirmar que no existe un tiempo mínimo, por breve que sea, para considerar que se ha producido una desaparición forzada y que se debe facilitar sin demora a los familiares información exacta sobre la detención de toda persona privada de libertad y sobre el lugar de detención. Esta cita corresponde al informe anual del año 2015 del Grupo de Trabajo. Por su parte, el Comité, al condenar a Argentina en el caso Irusta, en su primera sentencia en un caso contencioso en el año 2013, afirmó: para constituir una desaparición forzada, la privación de la libertad debe estar seguida de una negativa a reconocer esa privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, que pone a esa persona fuera de la protección de la ley, sin importar la duración de esa privación de la libertad u ocultamiento. Es el parágrafo 10.3 de esa decisión. Volviendo entonces a los elementos del tipo penal, entendemos que la desaparición forzada se inició cuando Franco, ya detenido de manera ilegal en la vía pública, fue ingresado a la comisaría séptima y su privación de la libertad no fue registrada de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable. Ese fue el primer acto de ocultamiento de su suerte y paradero, a través del cual se comenzó a ejecutar la desaparición forzada, que duró hasta que el cuerpo fue identificado por su mamá y su papá. Por lo tanto, cada una de las conductas tendientes a mantener la privación de la libertad, de ocultamiento o de negativa a reconocer la privación de la libertad hasta el cese del delito continuado han sido conductas típicas de desaparición forzada. Por ello, entendemos que las conductas de la médica Celaya no son solo conductas de falso testimonio, tampoco las de Crespo si sabía qué favor estaba haciendo al subcomisario Álvarez y al resto de los policías de la comisaría séptima. En sentido contrario, las conductas posteriores a la identificación de Franco, de amenazas a testigos, de obstrucción de la investigación y tendientes a garantizar la impunidad de los policías, así como a salvaguardar a la institución policial de acuerdo a el pensamiento de sus responsables, no son conductas de desaparición forzada, sino de encubrimiento, más allá del enorme disvalor que conllevaron. Así como la desaparición forzada se caracteriza por el involucramiento estatal y por el ocultamiento de la suerte o paradero de la persona, la reacción jurídica frente a este delito se dio a través de lo que podría ser su contracara, que es la obligación del Estado de investigar la desaparición de manera exhaustiva e imparcial. Este concepto fue establecido en la primera decisión contenciosa de la Corte Interamericana en el caso Velázquez Rodríguez, párrafo 177, y luego desarrollada en múltiples decisiones del tribunal. Este concepto, que es una de las bases de las obligaciones de los Estados en materia de desapariciones forzadas, quedó plasmado normativamente en los instrumentos internacionales. En este sentido, el artículo 12 de la Convención Internacional exige una serie de medidas tendientes a garantizar que las investigaciones sean exhaustivas e imparciales y que se alcance la sanción de los responsables. Entre ellas, y voy a citar, que se tomen todas las medidas necesarias para prevenir y sancionar los actos que obstaculicen el desarrollo de las investigaciones y, finalmente, establece la obligación de garantizar que quienes hayan cometido una desaparición forzada no estén en condiciones de influir en el curso de las investigaciones. Esta última garantía fue además ampliada por el Comité contra la Desaparición Forzada a partir de sus observaciones finales al informe presentado por el Estado de México, al exigir que las fuerzas de seguridad cuyos miembros se encuentren bajo sospecha de haber cometido una desaparición forzada no participen en la investigación, parágrafo 28 de ese documento. Misma garantía que ya había sido incorporada al Código Procesal de la Nación en su artículo 194 bis a partir de la Ley 26.679, justamente, como decía antes, de implementación de las convenciones sobre la materia y de la misma ley que incorporó el artículo al Código Penal. La relevancia de tener presentes estas normas se asienta en la necesidad de evaluar bajo su filtro una serie de hechos que son materia de acusación y que han resultado violatorias de estas obligaciones y por lo tanto generan responsabilidad internacional del Estado. Por ejemplo, las irregularidades en la producción de las primeras 2 autopsias, incluidos los hechos que llevaron a la fallida identificación
del cuerpo de Franco en las primeras 2 pruebas genéticas llevadas a cabo, el rol de encubrimiento desplegados por agentes de asuntos internos y las amenazas de represalias y amedrentamiento a las personas detenidas en la comisaría séptima, ocurridas según los relatos coincidentes de Eduardo Escobar, Lucas Jiménez y Cristian Maidana. También los intentos desplegados por los propios policías de la comisaría por desviar la búsqueda de Franco, con la participación específica de Saucedo cumpliendo órdenes de Álvarez. Según esta norma, la investigación debió haberse iniciado directamente en la justicia federal y nunca debieron participar en tareas investigativas ni los agentes de asuntos internos, miembros de la policía provincial, ni mucho menos los policías de la comisaría séptima implicados en los hechos. Me voy a detener en la situación de los policías que se encontraban en la guardia la noche del 6 de octubre y la madrugada del 7, Díaz, Sorsoli y Juárez. Del análisis de la prueba incorporada surge con claridad que tanto Díaz como Sorsoli y Juárez prestaron una colaboración necesaria en el hecho perpetrado, sin la cual el mismo no se podría haber cometido, dado que eran las personas que estaban a cargo de la guardia la noche en la que Franco estuvo detenido y fue torturado en la comisaría séptima de Rosario. Eran justamente las personas que debían procurar la integridad física de las personas que se encontraban detenidas e impedir en su caso cualquier tipo de irregularidad, vejámenes, torturas o tratos crueles y degradantes dentro del lugar de detención. También estaba dentro de sus funciones asentar en los registros respectivos los nombres de las personas que estaban detenidas. Esta función que tenían en representación del Estado es indelegable y esta omisión de por sí constituye una participación en el hecho y un aporte esencial y necesario a su concreción. En su declaración indagatoria, fojas 3860 del expediente principal, Romina Díaz refirió que era superior de servicio y que la noche del 6 de octubre de 2014 cumplió la función de oficial de guardia y explicó que esa noche trabajó con Franco Sorsoli y Ramón Juárez y puntualizó que según el libro de guardias era el primero el que estaba a cargo de los penales, es decir, Franco Sorsoli. Estas manifestaciones coinciden con lo plasmado en el libro de Memorándum de Guardia número 15, donde constan que se le entregó a Greiner la guardia a las 8 del día 7 de octubre del 14 y que Díaz se retiró de la seccional a las 8:35, fojas 87 y 88 del expediente principal. En tales condiciones se encuentra acreditado que Romina Díaz estuvo a cargo de la guardia y fue quien debió asentar el ingreso de Casco la noche del 6. Sin embargo, no lo hizo, lo que constituye un aporte necesario al hecho investigado, constituyendo este modo de ocultamiento un aspecto abarcado por el tipo penal de desaparición forzada de personas. En relación a Franco Luciano Sorsoli, declaró a fojas 3872 que ese día su función era de refuerzo, una especie de comodín, y explicó que esa noche trabajó con Romina Díaz, que era la superior de servicio. Las circunstancias relatadas por el imputado se corroboran con las constancias del libro de guardia número 15, de donde surge que las personas que se encontraban alojadas en el lugar en calidad de detenidos quedaron esa noche a cargo de Franco Sorsoli, quien realizó el control del penal al finalizar la guardia antes de retirarse. Tal como refiere la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario al revisar los procesamientos en este caso, Sorsoli por su parte debió velar por la seguridad de quienes estaban ahí detenidos y contabilizar a Franco entre ellos antes de finalizar su turno, lo que tampoco fue llevado a cabo, todo lo que facilitó la ilegalidad y clandestinidad de la privación de libertad. La valoración de estas circunstancias resultan determinantes de las responsabilidades de Díaz, Sorsoli y Juárez, quien también estaba en la guardia, ya que acreditarían que por la función concreta que tenían en la comisaría la noche y madrugada en que tuvo lugar la detención, tortura y muertes de Franco, no pudieron ignorar lo que sucedía con la víctima y que con su accionar emisivo contribuyeron al ocultamiento de los hechos. En este sentido, la participación necesaria de los 3 acusados, por la que también habíamos solicitado la elevación a juicio, es congruente con la imputación realizada en sus indagatorias, ya que cabe recordar que se les imputó haber participado de la privación de libertad de Franco Ezequiel Casco, resultando su muerte, seguido de la negativa a reconocer dicha privación o de informar sobre el paradero. No puedo dejar de mencionar que, si bien no han sido indagados por ello, estos 3 acusados deberían también ser responsabilizados por las torturas a Franco, encuadrando sus conductas al menos en el tipo penal previsto en el artículo 144 quater, e inclusive también en el 144 ter como coautores funcionales a partir de su pasividad frente al accionar de sus colegas, teniendo ellos a su cargo la función de custodia y protección de la integridad física de los detenidos. Voy a pasar ahora a analizar el encuadro de los hechos probados en el delito de torturas.
tal como se analizó, se encuentra plenamente acreditado que Franco Ezequiel Casco estuvo detenido en la sede de la Comisaría Séptima de Rosario a partir del 6 de octubre de 2014, permaneciendo allí hasta al menos una parte de la madrugada del 7 de octubre, oportunidad en la cual, como resultaba habitual en ese lugar de detención, fue golpeado salvajemente por varios agentes policiales hasta provocar su muerte. Los testimonios coincidentes de numerosas personas detenidas en esa comisaría aquella noche, que hemos analizado en detalle, resultan contundentes a este respecto. Los malos tratos aplicados a Franco son, en razón de su gravedad, subsumibles en el tipo penal de torturas, artículo 144 ter del Código Penal, indudablemente atribuibles a los agentes policiales acusados de esta conducta, concurriendo este tipo penal con la desaparición forzada agravada por la muerte de la víctima que antes se ha analizado. El artículo 144 ter del Código Penal establece en su inciso 1 que será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiere a personas legítima o ilegítimamente privadas de su libertad cualquier clase de tortura. Es indiferente que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario, bastando con que ésta tenga sobre aquella poder de hecho, igual pena se impondrá a particulares que ejecutaren los hechos descritos. El inciso segundo establece que si con motivo o ocasión de la tortura resultare la muerte de la víctima, la pena privativa de libertad será reclusión o prisión perpetua. Por último, el inciso tercero del citado artículo concibe la configuración del delito de tortura no solo a través de los tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos cuando estos tengan gravedad suficiente. Sin duda alguna, la previsión de esta figura guarda estrecha relación con el reconocimiento de la prohibición de la tortura como una norma de derecho internacional consuetudinario, como norma imperativa del derecho internacional vinculante para todos los Estados, sean o no parte en los tratados que los consagran. Esta prohibición jurídica se basa en el consenso universal de que la tortura constituye una práctica repugnante e inmoral para la humanidad toda y se mantiene incólume en todas las circunstancias, sin dejar lugar alguno a excepciones de ningún tipo, no pudiendo ser suspendida ni siquiera en tiempos de guerra o emergencia pública. Desde la incipiente Organización Nacional, la Asamblea General Constituyente de 1813 decretó la prohibición absoluta del uso de los tormentos. Luego la Constitución Nacional de 1853 hizo lo propio en el artículo 18. En el plano convencional, dicha prohibición surge no solo de la Convención Americana en los artículos antecitados, sino asimismo de otros instrumentos internacionales por los que el Estado está obligado, entre otros la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 5, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 7, así como de sendas convenciones internacional e interamericana contra la tortura, ambas ratificadas por Argentina e incorporadas a la Constitución. A partir de la sanción de la Ley 23.097, que introdujo la figura tal como está regulado en el Código Penal, se precisaron algunas de las pautas objetivas para la configuración del delito de torturas. Más allá de las diversas modalidades comisivas y niveles de responsabilidad, el núcleo típico será en todos los casos el mismo, la imposición de cualquier clase de tortura. Es a partir de este resultado lesivo que deberán activarse estas figuras de acuerdo con el grado de responsabilidad de cada interviniente. Los legisladores decidieron no definir tortura dentro del tipo penal, por lo que a fin de determinar su alcance es necesario acudir a las convenciones sobre la materia, que sí contienen definiciones de lo que se ha entendido por tortura, así como a la frondosa jurisprudencia que en torno al término se ha elaborado por parte de los órganos de tratados. Voy a omitir la lectura de las definiciones en ambos tratados por tratarse de normas conocidas por el tribunal y el resto de las partes. Pero de ambas definiciones se puede extraer como elementos comunes de la tortura los siguientes: el sufrimiento físico o mental grave, intencionalidad, finalidad y la intervención de un funcionario público o persona en ejercicio de funciones públicas o de un particular actuando con el consentimiento o aquiescencia o instigado por los primeros. En cuanto a la exigencia de un sufrimiento físico o mental grave, si bien no surge de la definición contenida en la Convención Interamericana, lo cierto es que la jurisprudencia interamericana, citando los primeros casos del Sistema Europeo de Derechos Humanos, los que se procuró delimitar tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, ha considerado que lo que distingue a las dos categorías, tortura y otros tratos prohibidos por la Convención, es la gravedad de los padecimientos infligidos, como se ha ido resolviendo con una lógica de caso a caso, si bien se han ponderado ciertos parámetros objetivos, tales como el método utilizado o las características de la víctima, a fines de realizar tal delimitación. Este elemento, el de la gravedad, es el que habrá que considerar para distinguir
entre la figura del 144 ter y la del 144 bis, incisos 1 y 2, apremios ilegales, severidades y vejaciones. Con relación a la intencionalidad, ambas convenciones exigen que el acto de tortura esté dirigido intencionadamente a producir el daño en cuestión. Desde luego que esta exigencia no inhibe que los hechos puedan cometerse mediante omisiones. Respecto de la finalidad o finalidades, si bien la tortura en su sentido tradicional estaba asociada a ciertas finalidades específicas, sobre todo los fines de investigación criminal o el obtener algo de la víctima, lo cierto es que la evolución del derecho consuetudinario internacional, luego plasmado en las convenciones, estableció una mayor amplitud de finalidades. En este punto, a la luz del texto de la Convención Interamericana, la tortura puede cometerse con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin, de manera que incluso el acto guiado por móviles puramente sádicos podrá calificar como tortura. Este parece haber sido, precisamente, de acuerdo a la descripción de los hechos que han dado los testigos presentes en la comisaría, el móvil de los acusados. Otro elemento esencial del delito de tortura es la necesidad de intervención como sujeto activo de un funcionario público o persona en ejercicio de función pública o un particular con su consentimiento o aquiescencia. Por otra parte, con relación al sujeto pasivo, el Código Penal exige que la tortura se imponga respecto de personas legítima o ilegítimamente privadas de libertad, no siendo un requisito que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario, bastando que ésta tenga sobre aquella poder de hecho. En el presente caso, se dan todos y cada uno de los requisitos típicos previamente analizados. En efecto, consideramos probado que Franco Ezequiel Casco, mientras se hallaba privado de su libertad y desaparecido forzadamente en la jaulita o incomunicado de la Comisaría Séptima de Rosario, donde se alojaba a las personas detenidas por averiguación de antecedentes, fue golpeado salvajemente por funcionarios policiales. Si bien se desconoce a ciencia cierta la finalidad de esos golpes, que posiblemente hayan sido el mero afán de someter y disciplinar al joven, lo cierto es que, tal como hemos visto, ningún fin específico es requerido para que podamos estar frente al delito de torturas. Su intensidad ha superado el umbral para que puedan considerarse torturas, de lo cual dan cuenta no solo los testimonios sobre los gritos de sufrimiento desesperado de Franco mientras era golpeado, sino asimismo la duración de los padecimientos, su repetición y especialmente el hecho de que su muerte ocurrió como resultado de la tortura a la que estaba siendo sometido. Para la calificación del hecho como tortura, también debe tenerse presente, según el estándar jurisprudencial de la Corte Interamericana antes referido, la particular situación de vulnerabilidad en que se hallaba Franco, privado de su libertad ilegalmente, en una ciudad de la que no era oriundo y sin aviso ni comunicación a familiar alguno o a defensor público que pudiera asistirlo. Me voy a referir ahora entonces al encuadre de las conductas de los acusados en las previsiones de las agravantes previstas en los artículos 142 ter, párrafo segundo, y el inciso segundo del artículo 144 ter, referidas a la previsión de la pena de prisión perpetua en el caso de que la desaparición forzada y la tortura, respectivamente, resultare la muerte de la víctima. Como sostiene la doctrina, en particular desarrollada a partir del tipo penal de tortura seguida de muerte, que ha tenido mayor aplicación jurisprudencial, el Código Penal admite los casos con resultado preterintencional, los cometidos con dolo eventual, así como aquellos cometidos con dolo directo. Me refiero a las obras de Creus, Rafecas y Bombini y Di Iorio. Explica además Rafecas que resulta indistinto si el autor obró en forma activa o en comisión por omisión, inclusive en los casos preterintencionales. La página 246 del libro El crimen de tortura. Hago una aclaración en este sentido. La argumentación que estamos haciendo en este sentido es aplicable al agravante por la muerte que les es atribuible tanto a quienes son responsables de la desaparición forzada como a quien también lo son por tortura. En este aspecto, para que sean responsables de ambas conductas, estamos frente a un concurso aparente de leyes penales. Lo mismo ocurre, tal como explica la doctrina, entre la tortura y el homicidio y la desaparición forzada y el homicidio, debiéndose optar por el tipo calificado por especialidad. Entendemos que aquellos acusados que ejecutaron las torturas a Franco actuaron al menos con dolo eventual de matarlo. Los gritos de dolor y los quejidos de Franco eran claras advertencias de la propia víctima. Hubo advertencias de los propios policías, como explicó el testigo Argüello. La mujer policía que sostenía la puerta, a quien se ha identificado como Contino, les decía que pararan, porque se les iba a ir la mano.
pero ella tampoco hizo nada para que se detuvieran, aún habiendo durado la tortura a Franco un tiempo prolongado que tuvo al menos 2 momentos de mayor intensidad, como han relatado las personas que estaban allí detenidas. Como hemos visto, algunos de los detenidos también reclamaron a los policías que se detuvieran. Las severidades del castigo ilegal que recibía Franco hacen que los torturadores se representen necesariamente las consecuencias que podían causar en la vida de la víctima. Como explicábamos, todos los policías acusados por la desaparición forzada de Franco hicieron al menos su aporte al ocultar información sobre su suerte y paradero, a sabiendas de que había muerto durante las sesiones de tortura a las que había sido sometido estando privado de libertad en la comisaría séptima. Tal como describió el doctor Penici ayer, varios de los agentes ejecutaron además conductas activas de ocultamiento, teniendo pleno conocimiento de lo que había ocurrido y lo que seguía ocurriendo. Voy a abordar ahora las conductas de encubrimiento. Una vez que se halló el cuerpo de Franco en el río Paraná el 30 de octubre de 2014, varios funcionarios públicos continuaron realizando maniobras de ocultamiento e intentos de obstaculizar las investigaciones. Estas conductas, si bien no encuadran en el delito de desaparición forzada, porque como se dijo, este delito cesó con la identificación y restitución del cuerpo a Franco a sus familiares, sí encuadran en el delito de encubrimiento previsto en el artículo 277 del Código Penal, agravado por tratarse de un delito especialmente grave y por ser los autores funcionarios públicos, de acuerdo con los incisos A y D del apartado 3 del citado artículo. Ante la publicidad de los hechos, primero a través de la búsqueda de Franco y luego con la aparición del cuerpo en el río, los agentes de asuntos internos de la Policía Provincial, Císcaro y Escobar, en connivencia con Álvarez y otros policías de la Comisaría Séptima, armaron un esquema que les permitiera ocultar el paso de Franco por la comisaría el 6 por la noche y la madrugada del 7, así como las torturas que había sufrido. El principal obstáculo eran los detenidos que habían estado allí esa noche. Por eso los policías de la Séptima se encargaron de enviar mensajes intimidatorios a través de Irusta, el detenido que actuaba como mensajero de los policías. El objetivo era que nadie contara nada cuando los fueran a entrevistar. Para garantizar el objetivo, se dispusieron a hacer las entrevistas con la presencia en la cuadra de policías de la comisaría, contrariando la lógica de su propia existencia. Como se explicó en el juicio, la de actuar cuando son policías quienes se encuentran implicados en un posible delito. Esta era la hipótesis, o por lo menos parte de la hipótesis, tal como lo explicó en su declaración el fiscal Apanowicz. Como lo destacó el fiscal general aquí en el juicio, se aseguraron de estar en posición amedrentadora durante las entrevistas con aquellos detenidos en quienes menos confiaban, o dentro de la cuadra o inmediatamente afuera, de manera en que los detenidos supieran que estaban siendo escuchados. Así lo relataron en sus testimonios Eduardo Escobar, Lucas Jiménez y Cristian Maidana. Argüello, por su parte, narró lo que definió como una sondeada por parte de los funcionarios de asuntos internos, mientras que José Ibáñez y el mismo Jiménez afirmaron que les hicieron firmar un papel sugiriendo que la declaración estaba previamente armada. Los detenidos se animaron, aún en esas condiciones, a dar información sobre la presencia de Franco esa noche y sobre los gritos que habían escuchado. Sin embargo, Císcaro y Escobar elaboraron un acta en la que ocultaron esa información al fiscal, dando cuenta de manera genérica de la diligencia realizada, argumentando que no había surgido información de relevancia. Es imprescindible tener presente, tal como se conoció durante el debate, la cercanía de Álvarez, jefe de la comisaría, con los agentes de asuntos internos. Álvarez había trabajado en asuntos internos con varios de los agentes que tuvieron delegada la investigación del caso mientras estuvo en manos del Ministerio Público de la Acusación Provincial. Estas conductas hacen a Císcaro y Escobar coautores del delito de encubrimiento tipificado en los incisos B y D del párrafo 1 del artículo 277 del Código Penal, agravado por las causales ya mencionadas. Lo único que los ha excluido de la acusación por desaparición forzada ha sido que sus conductas fueron cometidas una vez que el delito había ya cesado, pero por sus posiciones como agentes de asuntos internos, con el deber de controlar e investigar el accionar policial, los hace merecedores del máximo reproche. Acercándome ya hacia el final de este alegato, voy a abordar brevemente las circunstancias del artículo 41 del Código Penal. Quisiera comenzar haciendo referencia al medio empleado para cometer el delito. No puede escapar al tribunal que los delitos fueron cometidos desde el propio Estado, como decía con anterioridad, desde una fuerza de seguridad que tiene el deber de proteger a los ciudadanos.
Por otro lado, los policías de asuntos internos se valieron de su rol en la fuerza de seguridad de investigar inconductas de miembros de la fuerza para, en realidad, encubrirlos. Franco fue sometido a tortura en la más extrema de las vulnerabilidades, como ya se ha dicho, y el peligro que las conductas de los acusados causaron se concretó en la pérdida de la vida de la víctima. Antes de eso, le generaron un dolor extremo que resultaba insoportable, según lo han descrito los testigos. Finalmente, sobre la extensión del daño, no puede dejar de decirse que quien no está en esta sala es Franco Casco, quien murió luego de ser salvajemente torturado por funcionarios del Estado que lo detuvieron ilegalmente y luego lo sometieron a desaparición forzada. Quiero insistir en que estamos frente a un crimen de Estado, y si bien podría afirmarse que estas circunstancias se encuentran incorporadas en la cuantía de la pena prevista para los delitos de desaparición forzada y tortura seguida de muerte, son especialmente relevantes para los acusados de encubrimiento y para aquellos acusados como partícipes secundarios de la desaparición forzada agravada. Por otro lado, hemos hecho hincapié en este alegato, pero también durante todo el proceso, en la calidad de víctimas que revisten los familiares de Franco Casco, de acuerdo al artículo 24.1 de la Convención Internacional, pero también de acuerdo a la Ley de Víctimas. Nuestro asistido Ramón Casco ha dedicado su vida desde 2014 a buscar a su hijo primero y luego a buscar justicia. Se mudó a esta ciudad para estar cerca de los tribunales donde se investigaban y juzgaban los hechos. Durante la audiencia pudimos escuchar los padecimientos que ha vivido la familia a partir de los testimonios de distintas personas que trabajaron en el apoyo psicosocial de la familia, como las profesionales de la DOVIC, del Ministerio Público Fiscal y sus colegas del Ministerio Público de la Defensa, Liliana Ruttman, María Eva Martínez. Martínez precisamente relató en esta audiencia, por ejemplo, cómo a partir de la desaparición y muerte de Franco la familia se disgregó. Ramón se fue a vivir a Rosario, dijo, y sufrió por los problemas de inserción en el mercado laboral de una ciudad distinta, pero entendió que Rosario era el lugar en el que tenía que estar para sostener el pedido de justicia. Liliana Ruttman relató el acompañamiento que realizó a Ramón en el contexto de la reexhumación que debió hacerse a partir de los resultados negativos del ADN y el trauma que pasó durante los largos meses que pasaron entre los resultados negativos y el informe definitivo del equipo argentino de antropología forense que confirmó que el cuerpo hallado en el Paraná e inhumado era el de Franco. El mismo Ramón puso en palabras el daño que el delito le causó durante su dura declaración en este mismo juicio. La DOVIC del Ministerio Público Fiscal analizó la situación de la familia en varios informes que aportó al tribunal, dando cuenta tanto del impacto del delito como del atravesado durante el proceso, en un periodo en el que además se atacó a Franco y a la familia a través de las redes sociales y medios de prensa. Coincidimos con la Fiscalía en la importancia de que el tribunal disponga medidas reparatorias, siguiendo los lineamientos del artículo 24 de la Convención Internacional y las propuestas hechas por el fiscal, a las que sumamos la relevancia de señalizar a la Comisaría Séptima de Rosario como el lugar donde ocurrieron los hechos en los que resultó víctima Franco. Y consultar también a la familia sobre la posibilidad de llevar adelante otras medidas de restitución de la dignidad de la víctima, como la instalación de un memorial que recuerde el hecho y tienda a garantizar el derecho a la verdad de lo ocurrido, del que no solo titular la familia, sino la sociedad en su conjunto. Voy a pasar entonces ahora a desarrollar los pedidos de condena de los acusados. Solicitamos desde esta querella que se condene a Diego José Álvarez a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de desaparición forzada de persona, agravado por la muerte de la víctima, artículo 142 ter, con la agravante del segundo párrafo del Código Penal, y del delito de imposición de tortura seguido de la muerte de la víctima, artículo 144 ter, inciso segundo del Código Penal, en concurso ideal. Walter Eduardo Benítez, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de desaparición forzada de persona, agravado por la muerte de la víctima, artículo 142 ter, con la agravante del segundo párrafo del Código Penal, y del delito de imposición de tortura seguido de la muerte de la víctima, artículo 144 ter, inciso segundo del Código Penal, en concurso ideal. Fernando Sebastián Blanco, a la pena de prisión perpetua,
inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima, artículo 142 ter con la agravante del segundo párrafo del Código Penal, y del delito de imposición de torturas seguido de la muerte de la víctima, artículo 144 ter, inciso segundo del Código Penal, en concurso ideal. Cecilia Ruth Elizabeth Contino, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, accesorias legales y costas, por considerarla coautora penalmente responsable del delito de desaparición forzada de persona, agravada por la muerte de la víctima, artículo 142 ter con la agravante del segundo párrafo del Código Penal, y del delito de imposición de torturas seguido de la muerte de la víctima, artículo 144 ter, inciso segundo del Código Penal, en concurso ideal. César Daniel Acosta, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de desaparición forzada de persona, agravado por la muerte de la víctima, artículo 142 ter, con la agravante del segundo párrafo del Código Penal. Enrique Nicolás Llanola Rocha, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima, artículo 142 ter, con la agravante del segundo párrafo del Código Penal. Cintia Débora Greiner, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, accesorias legales y costas, por considerarla coautora penalmente responsable del delito de desaparición forzada de persona agravada por la muerte de la víctima, artículo 142 ter, con la agravante del segundo párrafo del Código Penal. Marcelo Alberto Guerrero, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima, artículo 142 ter, con la agravante del segundo párrafo del Código Penal. Guillermo Hernán Gisel, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima, artículo 142 ter, con la agravante del segundo párrafo del Código Penal. Rocío Guadalupe Hernández, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, accesorias legales y costas, por considerarla coautora penalmente responsable del delito de desaparición forzada de personas agravada por la muerte de la víctima, artículo 142 ter, con la agravante del segundo párrafo del Código Penal. Esteban Daniel Silva, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima, artículo 142 ter, con la agravante del segundo párrafo del Código Penal. Romina Anaí Díaz, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, accesorias legales y costas, por considerarla partícipe necesaria del delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima, artículo 142 ter, con la agravante del segundo párrafo del Código Penal. Franco Luciano Sorsoli, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, accesorias legales y costas, por considerarlo partícipe necesario del delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima, artículo 142 ter, con la agravante del segundo párrafo del Código Penal. Ramón José Juárez, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, accesorias legales y costas, por considerarlo partícipe necesario del delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima, artículo 142 ter, con la agravante del segundo párrafo del Código Penal. Belkis Elizabeth González, a la pena de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta por el mismo plazo para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, accesorias legales y costas, por considerarla partícipe secundaria penalmente responsable del delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima, artículo 142 ter, con la agravante del segundo párrafo del Código Penal. Rodolfo Jesús Murúa, a la pena de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta por el mismo plazo para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada,
accesorias legales y costas por considerarlo partícipe secundario penalmente responsable del delito de desaparición forzada de persona, agravado por la muerte de la víctima, artículo 142 ter, con la agravante del segundo párrafo del Código Penal. Pablo Andrés Císcaro, a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de encubrimiento doblemente agravado, artículo 177, inciso primero, apartado B, agravado por el inciso tercero, apartado A y D del Código Penal. Daniel Augusto Escobar, a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena para el ejercicio de cualquier función pública, accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de encubrimiento doblemente agravado, artículo 277, inciso primero, apartado B, agravado por el inciso tercero, apartado A y D del Código Penal. Solicitamos también al tribunal que disponga la detención de los acusados una vez condenados que se encuentren en libertad o cumpliendo prisión domiciliaria. Ello teniendo en cuenta el incremento del riesgo de fuga que conlleva la condena por delitos que tienen tan altas previsiones de pena de ejecución efectiva. Asimismo, entendemos que el tribunal debe tener en cuenta el hecho de que los acusados son policías y por lo tanto cuentan con mayores medios para evadir el cumplimiento de la sanción una vez que ésta quede firme. A saber, nos estamos refiriendo a la situación de Rocío Guadalupe Hernández, Romina Anaí Díaz, Franco Sorsoli, Ramón José Juárez, Belkis Elizabeth González, Rodolfo Jesús Murúa, Pablo Andrés Císcaro y Daniel Augusto Escobar. Finalmente, solicitamos al tribunal que extraiga testimonios de la prueba colectada durante el debate a los efectos de que se investigue a Ariel Saucedo por las amenazas proferidas al testigo Maidana y por el falso testimonio brindado durante el debate. Asimismo, que se extraigan testimonios de la prueba colectada en el debate y los remita a la Fiscalía de Instrucción a los efectos de la profundización de la investigación y posterior elevación a juicio respecto de los imputados Esteban Silva en relación con su responsabilidad en las torturas de Franco Casco, María Elena Celaya, Elisandro García, Aníbal Peralta y también el médico Félix Rodríguez. Que haga lo propio para que se investigue la maniobra para la cual se cambió la muestra ósea remitida para realizar la comparación genética con las muestras de la familia. Dejo formalmente planteada la cuestión federal al estar en juego derechos de las víctimas de rango constitucional y convencional que se han citado a lo largo de este alegato, en particular el derecho a la justicia y a la sanción de los responsables con penas apropiadas de acuerdo a la gravedad de los delitos de tortura y desaparición forzada seguida de muerte. Con esto, señor presidente, integrantes del tribunal, culminamos con este alegato. Gracias. Una duda, querella sobre el tema Ortiz, me dice mi colega, que hay un comentario sobre el pedido de absolución hecho por el fiscal. Como argumentamos durante la jornada de ayer, no estamos pidiendo pena para el acusado Ortiz. Bien. Bien, las partes que están conectadas por Zoom, hacemos un receso de 10 minutos. Perfecto. Gracias, señor presidente.